Regular Verbs in Past. Tercer semestre, Unidad de Aprendizaje 1, por profesora Reina Dávila. ¿Cómo se forman los verbos regulares en pasado? Bueno, tenemos que de manera escrita, como regla general, agregamos ed a los verbos regulares en inglés para convertirlos en pasado. Y si observan en nuestra pequeña imagen que acompaña esta presentación, por ejemplo, tenemos que listen termina en n cuando estamos usándolo en presente, pero en pasado le agregamos ed. Travel también es un verbo que termina en l y simplemente le agregamos ed. Ahora, tenemos por este lado otro verbo que en presente solo se pronuncia laugh y para convertirlo en pasado es laughed con ed también al final. Ahora, continuamos. Sin embargo, si el verbo termina en e, solamente vamos a agregarle la d. ¿Qué pasa? ¿Tenemos algún verbo aquí? ¿Sí? Por ejemplo, love. Naturalmente en presente termina en e, love. Entonces, para no dobletear esa e, simplemente agregamos la d para convertirlo en pasado. Ahora, siguiente regla. Si el verbo termina en consonante más y, entonces vamos a cambiar esa y por una i latina y vamos a agregarle ed. Aquí encontramos tres ejemplos de verbos que terminan en y, pero ambas situaciones tienen un detalle diferente. Try en presente termina con y cry también, pero resulta que, como dice aquí en nuestra regla, hay una consonante y la y. Aquí la consonante es r y aquí también. Cry y try. Entonces, para convertirlo en pasado, tuvimos que cambiar esa y por i latina más la ed. Aquí también cambiamos la y por i latina y le agregamos ed. Ahora, ¿qué sucede con este verbo que tenemos por aquí? Play. Bueno, resulta que play termina en y, sí es cierto, pero antes de esa y hay una vocal, entonces no se puede aplicar esta regla. Por esa misma razón se queda igual con y de igual forma se le agrega ed para convertirlo en pasado. Todo eso sucede para convertir en pasado algunos verbos de manera escrita, pero ¿qué pasa en la pronunciación? Bueno, vamos a ver eso. Hay verbos que tienen pronunciación t. Bueno, aquí pasa que la ed se pronuncia como t siempre que vaya detrás de un sonido sordo, es decir, cuando no vibren las cuerdas vocales. Y estos sonidos son p, k, ch, ch, sh, sh, f, h, s y z. Entonces, como son sonidos sordos que no generan cuerdas vocales, se puede potencializar un poco su pronunciación al agregarle este sonido. ¿De acuerdo? Tenemos aquí tres verbos de ejemplo. Cuando están en presente, terminan en p, look, termina en k, y watch, termina en ch. Como son sonidos sordos, no crean vibración en las cuerdas vocales, además de que para convertirlo en pasado de manera escrita quedan con ed al final, la pronunciación queda de la siguiente forma: stopped, looked, watched. A estos verbos se les aplicó esta situación porque pertenece a este grupo de sonidos sordos. Ahora, hay otro grupo para una pronunciación diferente. Pronunciación d. Esta se da tras los sonidos sonoros,
es decir, aquellos en los que sí vibran las cuerdas vocales. Entonces la ed se pronuncia como d. Esto es tras las vocales o sonidos como cry, b, j, z, v, m, n, r, u, j. Entonces, esos sonidos sí generan vibraciones en las cuerdas vocales. Entonces, para suavizar un poco su pronunciación, se les aplica este sonido D. Tenemos 3 ejemplos en los que se aplica esta situación. Listen en presente termina con n. Remember termina con r. Y live termina con v o e más bien. Ahora, para suavizar un poco esa situación, se les aplica esta pronunciación. Entonces, la siguiente forma: listened, remembered, lived, porque pertenecen a este grupo de vocales. Continuamos. Ahora, hay otro grupo a los que se les aplica la pronunciación ed. Esto pasa cuando la ed se pronuncia así cuando los verbos terminan en t o d. Si los verbos en pasado, o que vamos a conjugar en pasado, no pertenecen ni al primer o segundo grupo que ya observamos, entonces, y si terminan en t o d, pertenecen a este grupo. Tenemos aquí un ejemplo: start, en presente termina en t, remained termina en t. Para convertirlos en pasado de manera escrita ya tienen la ed colocada y ahora su pronunciación va a ser ed, quedando de la siguiente forma: started, reminded. Es así como tenemos 3 grupos de pronunciación para los verbos regulares en pasado simple. Thank you.